Bien, amados hermanos, vamos al estudio. Déjenme compartir pantalla. Bien, y llegamos ahora al capítulo 7, el versículo 1 hasta el versículo 10, donde lo que consideramos en esta porción de las Escrituras es lo que nos enseña el escritor de los Hebreos acerca de la grandeza de Melquisedec. Y este tema pues es muy importante debido a que en la segunda parte pues sigue hablando acerca de lo que sería el sacerdocio. Pero esta parte pues habla acerca de alguien que de igual manera pues trasciende a lo que nosotros vamos a considerar en la segunda parte. El propósito de la elección es que se nos muestra Melquisedec como el antitipo, como la sombra en cuanto al sumo sacerdocio y rey, dos ejercicios que hace Melquisedec y que de igual manera pues es comparado con lo que nosotros vemos en cuanto al Mesías, que es también presentado como nuestro sumo sacerdote. También ahora o en las lecciones anteriores habíamos considerado que el escritor de los Hebreos nos había enseñado que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es lo que nosotros habíamos considerado en el capítulo 5 en el versículo 9 y el versículo 10 donde se nos manifestaba que era constituido por Dios como su sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Luego en el capítulo 6 en el versículo 20 también hace referencia que es hecho según el orden de Melquisedec, que es sumo sacerdote para siempre. Y notamos entonces que en la Biblia, en lo que hace referencia a Melquisedec, pues la historia que nosotros encontramos es muy breve y es únicamente citado en lo que sería Génesis capítulo 14, del versículo 18 al 20. Y lo que vemos entonces es que se omite en esta historia tanto como lo que se menciona. Pero de igual manera lo que el escritor de los Hebreos nos muestra en Génesis realmente sirve para el tipo de Cristo. Y es lo que nosotros vemos en la epístola de los Hebreos, en el cual, como ya hemos visto, pues se nos introduce en el capítulo 5, en el capítulo 6, y ahora que nosotros vemos, después que el escritor se desvía un poco del tema para dar una advertencia, como miramos en el capítulo 5 y 6, pues además de una advertencia, una amonestación, pues vemos entonces que vuelve el escritor de los Hebreos al tema que inicialmente había tocado, que es el asunto de Melquisedec. Entonces encontramos que la argumentación del autor se basa en la historia registrada acerca de Melquisedec, en el cual como nosotros vamos a ver, pues realmente se nos muestra que este no tuvo principio y fin, ni padre ni descendencia, en el sentido que la historia lo vaya a registrar. Únicamente lo que vemos ya de lleno en las escrituras es que Melquisedec se nos presenta como rey y sacerdote. No hay registro de su descendencia, no hay registro de sus predecesores, ni tampoco hay registro en cuanto a sus sucesores. Y ese tipo de registro encontrados en la escritura, pues sirve de ejemplo para el tipo en el cual es Cristo, que nos apunta, en el cual también Cristo es nuestro rey y sumo sacerdote. Entonces, como decíamos, ha sido breve la introducción que se nos ha mostrado en el libro de Hebreos capítulo 5 y de igual vemos que ha sido una breve mención, porque realmente ya habíamos visto cuando miramos el capítulo 5 el verso 11 el versículo 12 al versículo 14 vemos que por la torpeza o por lo que se nos muestra ahí, que la audiencia se había vuelto tardo, pues realmente el escritor de los Hebreos fue necesario hacer una pequeña o un pequeño paréntesis acerca de para exhortarle, para animarles y advertirle acerca de lo que realmente se está considerando o se va a considerar aquí. Y que realmente entonces vemos que ahora el tema que vamos a hablar, pues se habla acerca de lo que sería en un tema básicamente sólido o carne, comparado con lo que realmente se mencionaba en el capítulo 5 el versículo 10 al 12 en el cual pues decía o quería únicamente la leche espiritual. Ahora entonces vuelve al tema medular, vuelve al tema realmente en el cual pues se requiere que nosotros lo tratemos de manera lenta,
cuidadosa para que realmente nosotros podamos digerir lo que realmente nos trata el capítulo 7 de Hebreo. Decíamos entonces que hay dos partes del capítulo 7. La primera hace referencia a Melquisedec y a la segunda parte pues encontramos que hace referencia al sacerdocio levítico o Aarón. Vemos ahora que en el capítulo 7 de Hebreos, el versículo 1 al 3, se nos habla acerca del registro histórico que nosotros habíamos visto o que realmente se menciona en Génesis capítulo 14. Cuando nosotros vemos o examinamos en esta Biblia Génesis capítulo 14, vemos que del versículo 1 hasta el versículo 11 leemos acerca de la batalla de los reyes. Y en esta narración que vemos ahí es que Lot es capturado. Lot es el sobrino de Abraham. Y de igual manera entonces vemos que Abraham, que en ese momento de la historia se llama de esa manera, pues se da la tarea de ir a rescatarlo. Luego en el versículo 2 al versículo 17 encontramos que a su regreso Abraham se encuentra con Melquisedec. Cuando ya vemos el versículo 18 dice que Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y vemos entonces que a partir del versículo 18, sin habernos dicho quién era su predecesor, quién era su genealogía, vemos entonces que se nos introduce de golpe a la introducción o a la narrativa como Melquisedec, con dos oficios a la misma vez, siendo rey de Salem y rey y sacerdote del Dios Altísimo. Pero, ¿quién es el rey de Salem? Vemos entonces que se cree que más adelante esta misma región de Salem, pues vemos que más adelante se conocerá como Jerusalén. Pero a la misma vez se nos indica que él también es sacerdote del Dios Altísimo. En esta reunión que se da entre Melquisedec y Abraham, pues suceden dos cosas muy importantes. La primera que se nos indica es que Melquisedec bendice a Abraham. Y miren lo que dice el versículo 19 de Génesis 14, dice, él lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y esa es la parte que llama la atención, en el cual pues dice que Melquisedec está bendiciendo a Abraham. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Abraham paga los diezmos a Melquisedec. Y dice el versículo 20, y Abraham le dio el diezmo de todo. Y esta es la historia que nosotros encontramos de Melquisedec, en el cual se nos registra de manera completa. Y fuera de esos dos versículos, pues no hay más registro acerca de él. Pero cuando nosotros examinamos Hebreos capítulo 7, el versículo 1 y versículo 2, hace referencia a Melquisedec, en el cual pues se resume en estos dos versículos lo que vemos de la historia de Génesis, capítulo 14. Miren lo que dice el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia, luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y vemos que lo que consideramos en estos dos versículos es lo que inicialmente habíamos visto en Génesis capítulo 14, en el cual dice que Melquisedec se encontró con Abraham, este lo bendijo y Abraham pues dice que da una décima parte de todo lo que obtuvo en la guerra. Y esto es el diezmo que se está manifestando aquí, pues vemos entonces que es una décima parte, lo que Abraham le da a Melquisedec. En el versículo 2 del capítulo 7 se nos explica acerca de quién es este Melquisedec y dice que el versículo 2 pues da el significado diciendo que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, título en el cual dice que es rey de Salem. Y, y dice que además el rey de Salem pues significa rey de paz. Entonces encontramos que lo que nos llama la atención de Melquisedec, aún desde Génesis 14, es que se le identifica como rey.
y a la misma vez como sacerdote. En otras palabras, ocupaba dos oficios, cosa que no se experimentó ningún sacerdote levítico. Cuando nosotros miramos de lleno o con más cuidado acerca de en la nación de Israel, vemos entonces que solamente los de la tribu de Leví podían oficiar dentro del templo. Y dentro de la familia de Leví, pues había muchas actividades y todas y cada una de ellas pues eran repartidas entre la familia, pero únicamente podían ejercerlo de la tribu de Leví. Y de igual manera, cuando nosotros vemos la tribu que podía o debía de ascender al reinado, pues era únicamente la tribu de Judá. Y en ese sentido, pues no había mezcla. Y para este evento tan importante que nosotros encontramos en Génesis 14, que lo repite Hebreos capítulo 7, pues sirve para nosotros como tipo para Cristo, quien para nosotros Cristo es rey y sacerdote. Así como Melquisedec tenía los dos oficios a la vez, encontramos entonces que Jesús, Cristo, el Mesías, pues tiene entonces eh, dos oficios a la vez. Cristo entonces nuestro rey y también entonces nuestro sumo sacerdote. Si nosotros consideramos en el tiempo de Noé, el gran diluvio, pues habían algunos que seguían la religión de Jehová, pero ahora, cuando vemos en el capítulo 14, encontramos también a Melquisedec que servía de sacerdote a los de Canaán. Y justamente en la línea del tiempo, pues coinciden en el tiempo de Abraham, en el cual dice que creía en Jehová. Y vemos que Melquisedec no era de ningún linaje sacerdotal. Se supone pues que Dios le ordenó de manera directa y la gente de esa región pues le reconocía como tal. Y vemos que al bendecir a Abraham, pues probó entonces que era sacerdote según Jehová. Y esa es la parte que lo cual pues nos llama mucho la atención. Hay, obviamente, en el versículo Génesis capítulo 3, perdón, capítulo 7, el versículo 3, este versículo hace algunas declaraciones que realmente son bastante intrigantes sobre Melquisedec, en el cual se nos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de día ni fin de día. Y dice, hecho como el Hijo de Dios, siendo sacerdote de manera continua. Y preguntamos entonces, ¿quién es este Melquisedec? Algunos pues han sugerido que era un ángel, algunos también han sugerido que es Enoch, otros que es Zen. Realmente, cuando nosotros consideramos las declaraciones del capítulo 7 perdón, el versículo 3 realmente allí se nos da referencia de manera clara acerca de lo que Dios describió acerca de este hombre. Miren lo que dice en el capítulo 7 el versículo 3: sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, perdón, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Y con esta descripción, muchos han sugerido que Melquisedec era una teofanía. Cuando utilizamos el término de teofanía, eso significa una apariencia preencarnada de Cristo, es un tipo de ángel. Y este tipo de ángel, pues muchas veces, pues se identifica como si fuese una representación directa de Dios. Y esto lo aducen por las razones que se indican en el versículo del versículo 2 diciendo que Rey de justicia y designación de paz. Pero eso realmente no no es algo en el cual podríamos afirmar que así lo sea. Si así fuese, pues Dios hubiese identificado que realmente en el relato que nosotros tenemos fuese un ángel de esa característica. Lo que sí vemos es que las escrituras nos indica que este hombre pues tenía la falta de genealogía registrada. En otras palabras, en ningún momento se nos dice de que
no tenía padre o no tenía genealogía. Lo que sí nos está, y es lo que vemos de, lo que debemos de destacar y recordar, que la escritura no registra sus padres, por lo cual entonces eso no quiere decir que este hombre pues sea sobrenatural, sino que realmente sí tenía genealogía, sí tenía padre, pero la escritura como tal pues no registra esos eventos. Al no registrarlo, pues básicamente es fácil para nosotros o el escritor de los hebreos es fácil para poder relacionarlo acerca con el tipo de Cristo. Vamos viendo entonces que la parte que se nos indica en las escrituras es que tenía dos oficios y es la parte que realmente debemos de recordar siempre. Estos dos oficios pues son sacerdote y rey, que es la parte en la cual se contrasta con hombres mortales. Miren lo que es el capítulo 7 el versículo 8 diciendo, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, y él es testigo de que él vive, los unos de quien se da testimonio de que vive. Entonces, vemos que versículo 8 del capítulo 7 se nos indica entonces que Melquisedec es hombre mortal. En otras palabras, pues se nos indica entonces que él, aunque la escritura no registra su fallecimiento, pues realmente vemos entonces de que él sí tuvo fin de día, por lo que nosotros vemos en el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 4. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Aquí las escrituras nos presenta a Melquisedec como un sacerdote. Y volvemos a mencionar sin parentesco o genealogía y sin importar su nacimiento o muerte. Únicamente lo que vemos es la mención de él como sacerdote del Dios Altísimo, por lo cual entonces Melquisedec se convierte en un tipo de Cristo. Y esta es la parte importante. Al no mencionar sucesor, indica entonces que su sacerdocio, en el sacerdocio de Melquisedec, no tuvo interrupción. Cuando nosotros lo comparamos con el sacerdocio levítico, allí tenía sucesión, es decir, en el sacerdocio levítico, cuando el sacerdote moría, otro tomaba su lugar y de esa manera pues se necesitaba sucesión. En el caso de Melquisedec, al no mencionar sucesor, esa, esa manera de indicarlo que de manera continua sirve entonces el sacerdocio de Melquisedec para representarlo como el tipo de Cristo, en el cual Cristo entonces es sumo sacerdote y es el sumo sacerdote que es para siempre. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec, pues es un sacerdocio continuo. Cuando lo vemos en el caso levítico, en ese caso, pues no lo es. Ahora, cuando nosotros vemos en el capítulo 7 el versículo 4 ahora se nos comienza a hablarnos acerca del significado de Melquisedec. Y aquí eso nos indica entonces la verdadera identidad de Melquisedec. Si bien es cierto, sigue siendo un misterio en cuanto a la brevedad de la información bíblica, ¿eh? Dado que no se nos indica su, su genealogía, pero este punto indica la importancia que debemos de considerar en el sentido que se nos da la superioridad del sacerdocio de Cristo, por lo cual entonces dice es a la medida de lo que vemos de Melquisedec. Mire el versículo 4 al 6. Dice el versículo 4. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos. Aunque estos son descendientes de Abraham, pero pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. Y lo que notamos entonces es
Uno, Abraham pagó un décimo a Melquisedec, así como la nación de Israel pagaría más tarde una décima parte a los hijos de Leví. Así Abraham se nos indica tan grande, siendo el padre de la nación de Israel. Así, pues mostró su dependencia a Melquisedec en el sentido de dar una parte de de todo el botín que obtuvo en la guerra. Y aquí quisiera destacar algo importante que vemos en el versículo, a ver, déjame ver si lo, aquí. Si nosotros comparamos en cuanto al sacerdocio leví, eh, cuando en el libro de Esdras, cuando ellos estaban regresando de la deportación, todos aquellos sumos sacerdotes tenían que identificar o comprobar su genealogía. Aquellos que realmente no pudieron comprobar su genealogía, pues vemos entonces que no pudieron ejercer el sacerdocio. Pero vemos entonces que en el caso de Melquisedec, al no mencionarse, pues realmente es algo que no tenía trascendencia y es lo que el Señor, pues en el escritor de los Hebreos trata de mostrarnos. Capítulo 7 de Hebreos, considerando lo que la acción que hace Melquisedec diciendo, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Miren lo que se nos dice estos versículos. Melquisedec bendijo al que tenía la promesa, Abraham, sin olvidar entonces que él iba a ser el padre de una nación sumamente grandísima, al padre en el cual pues vendría la bendición de toda la descendencia. Y dice, y en el versículo 7 pues no hay ninguna discusión, no hay ninguna disputa en el cual se nos dice que el menor es bendecido por el mayor. En otras palabras, se nos indica entonces que Melquisedec es claramente superior que Abraham. Y es la parte que trata de mostrar el escritor de los Hebreos en este sentido de comparar el sacerdocio de Cristo según el sacerdocio de Melquisedec. Y miren lo que se nos menciona en el versículo 8 del capítulo 7 en cuanto al servicio de Melquisedec que no fue afectado por la muerte. Y dice aquí, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Si nosotros consideramos el sacerdocio bajo el sistema judaico, es decir, el levítico o el sacerdocio de Aarón, los diezmos fueron recibidos por hombres mortales y cuyo servicio pues terminaba cuando el sacerdote, cuando el sumo sacerdote en turno pues moría, otro lo tenía que suceder o continuar con su servicio. Pero se ha visto entonces en cuanto a Melquisedec, en el sentido de que vive, en otras palabras, sigue siendo un sacerdocio continuamente. Aquí, obviamente, eh, Melquisedec no era sobrenatural en el sentido de que nunca murió, sino que se entiende de que su sacerdocio continuó, en el sentido que otro no tomó su lugar. Y debemos de preguntarnos, ¿cómo vive y sigue siendo sacerdote continuamente? Pues aquí la Biblia pues no lo dice. De esta manera, Melquisedec es mayor que el levítico, que el sacerdocio levítico, en el sentido de que nadie fuera de él continuó con su sacerdocio. Obviamente, Melquisedec murió porque era hombre de igual manera como nosotros, como Hebreos 9:27 nos dice a ver, si me recuerdo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Pero vemos entonces que en cuanto a Melquisedec, de manera física, sí murió. En cuanto a su sacerdocio, pues es un sacerdocio que vive. Y es la parte que realmente
quiere destacar el escritor de los Hebreos. Y si nosotros notamos en el versículo 9 y 10, incluso Leví, o la descendencia, o la tribu de Leví, pagó diezmo a Melquisedec. Miren lo que dice el versículo 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví en persona, pues no recibía los diezmos, pero sus descendientes sí, los sacerdotes. De igual manera, no pagó diezmo en persona, pero sí Abraham, como se nos indica el versículo, es decir, su antepasado. Y esta verdad pone en manifiesto la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el Levítico. Por consiguiente, entonces, el sacerdocio de Cristo sobre el Levítico. Y miren lo que se nos dice el versículo 10. Leví estaba en los lomos de su padre, Abraham. Cuando Abraham, pues le pagó diezmo a Melquisedec de todo el botín que obtuvo de la guerra. Así Leví, que recibe los diezmos, pagó los diezmos por medio de su padre Abraham, como dice el versículo, por así decirlo. Nuevamente, la imagen que se nos muestra en estos dos versículos se nos muestra que la grandeza de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec es grande. Por lo cual entonces Abraham está dando el diezmo a uno más grande que él, que es en el caso del sacerdocio de Leví. Con esto entonces, a manera de conclusión de este estudio, se nos está indicando que el sacerdocio de Leví, perdón, el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico. Con esto entonces nos está indicando el escritor de los Hebreos que el sacerdocio de Jesucristo, del Mesías, el sumo sacerdocio, es mayor que el levítico. Y de esa manera también nos está enseñando que Jesús, el Mesías, no tuvo necesariamente que pertenecer a la tribu de Leví, porque Melquisedec, siendo sumo sacerdote, no se nos indica una genealogía, porque no era el énfasis que nos quería mostrar Génesis capítulo 14. Con esto en mente, si nosotros consideramos en Mateo, cuando escribe el Evangelio que va dirigido a los judíos, para los judíos era de vital importancia identificar su genealogía. Por eso Mateo, en el primer análisis o en el primer escrito que hace de ese evangelio, pues hace referencia a lo que sería su genealogía. Y de esa manera, pues la plantea para Jesús, el Mesías. Pero en el caso del sumo sacerdocio, evidentemente Jesucristo, de acuerdo a la genealogía, pues realmente no le correspondería ser sumo sacerdote. Por eso, el escritor de los Hebreos, pues marca su genealogía a uno más grande, perdón, marca su sacerdocio a uno más grande. Y este más grande es el orden, según el orden de Melquisedec, por el cual también el sacerdocio levítico pagó el diezmo a uno más grande que ellos. Hay muchos que desearían saber más acerca de Melquisedec. Igual manera también nosotros deseamos saber, pero a veces se nos nace la pregunta, ¿fue un ángel teofánico, una preencarnación encarnada de Cristo? ¿Él era un ángel, Enoch, Seth, o era simplemente un hombre? Lo que vemos en el registro bíblico, amados hermanos, sirve como un tipo de Cristo, por lo cual entonces la escritura nos indica que no nos dice de dónde vino, no nos indica cómo llegó a ser sacerdote del Dios Altísimo y cómo sigue siendo su sumo sacerdote de manera continua. Y esa forma de escribirnos en la escritura sirve entonces para mostrarnos de que Jesús sí es un sumo sacerdote.
un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como Dios juró en Salmos capítulo 110, el versículo 4 diciendo, el Señor ha jurado y no se retractará, en el cual dice el versículo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y que Melquisedec se presente claramente como mayor de Abraham y Leví, nos ayuda entonces a comprender la grandeza de Melquisedec. Nos ayuda también a prepararnos a apreciar la superioridad de Cristo, del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico, que en la segunda parte del capítulo 7 nos muestra esta lección. Así que en cuanto al sacerdocio de Cristo, es según el orden de Melquisedec, no según el orden de los levitas, dado que el sacerdocio de Melquisedec es mayor, es superior al levítico, porque Abraham pagó el diezmo de, pagó el diezmo de todo lo que tuvo. Y es la parte que el escritor de los hebreos pues quiere mostrarle a los hermanos en hebreo acerca de la necesidad entonces de continuar y seguir el Mesías y no a considerar regresarse hacia atrás, a considerarse los preceptos del Antiguo Testamento. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes. Que el Señor entonces les bendiga y les guarde.